Maite Monpó, directora de la campaña Stop Ecocidio en España. Muy buenos días, Maite. Maite, no sé si me estás escuchando. Sí. Sí, ahora ya te escucho, perfecto. Perdona, no, decía, lo hemos visto en muchos medios, ¿no? Que parece que por fin tenemos una definición legal del concepto de ecocidio. No sé si primero nos puedes dar esa definición y después contarnos un poco qué supone ya el tener esa definición. O sea, qué pasó, cómo se ha avanzado al tener ya una definición, bueno, pues cerrada por esos juristas. Para entendernos, lo más básico es decir que ecocidio es la destrucción del medio ambiente causando un daño grave. Esta es la definición mínima para delimitar el concepto de ecocidio, pero es muy importante lo que hemos obtenido, que es de mano de juristas internacionales de renombre y que han conseguido muy poquitas palabras realmente hacer una definición jurídica que luego pueda aplicarse en la Corte Penal Internacional. De ahí su relevancia, ¿no? Se ha creado un nuevo crimen, es como que se ha propuesto una tipificación de un nuevo crimen que pueda utilizarse en la Corte Penal Internacional. Y es importantísimo porque es la primera norma que se ha sacado, que se ha propuesto que salga para proteger la vida en el planeta. Y esto es muy importante para el planeta en sí, para todos los seres que lo poblamos, los seres humanos y también el resto de los seres con los que compartimos el planeta. Claro que sí. Hablabas de la Corte Penal Internacional, ¿no? De que era importante tener ya esa definición para poder avanzar más en ese objetivo, ¿no? De que se incluya este delito en la Corte Penal Internacional, que reconoce, o sea, que estaría al mismo nivel, por ejemplo, que un genocidio, que eso sí que sabemos lo que es, los crímenes de lesa humanidad o el crimen de agresión, que es el uso de la fuerza armada por un Estado contra la soberanía, definido en 2010, pero que se introdujo en el Estatuto de Roma en 2018. Así que los procesos son largos. Se proponga la creación de un nuevo crimen, en este caso pues que se produzca una enmienda al Estatuto de Roma, que es el documento que rige la Corte Penal Internacional, y es un proceso que lleva años. Nosotros esperamos que en el caso del ecocidio sea más rápido. Y es importante también señalar lo que tú has dicho, que sería poner la destrucción masiva de la naturaleza al mismo nivel ético y jurídico los crímenes más execrables que puede cometer la humanidad, como es el genocidio, los crímenes contra la humanidad, los crímenes de guerra. Y precisamente tenemos el antecedente de que se añadió un cuarto crimen, que es el crimen de agresión, con lo cual sabemos que es posible realizar esta enmienda al Estatuto de Roma. Y eso también es muy importante. Es posible modificar el Estatuto de Roma e incluir el ecocidio. Y ahí pues habrá que estar como metiendo un poquito de prisa, ¿no? Porque estamos viviendo en unas circunstancias muy excepcionales, estamos realmente... la humanidad está en riesgo y toda la vida, gran parte de la vida en el planeta está en riesgo y tenemos que actuar ahora. No podemos seguir dejándolo para más adelante. Hay que actuar ahora y necesitamos tener a la ley de nuestra parte, ¿no? ¿Desde cuándo estáis impulsando que se tipifique, ¿no? este delito del ecocidio desde Stop Ecocidio? Porque esto es un movimiento internacional. Sí, Stop Ecocidio es una campaña internacional, la única campaña que tiene un movimiento llamado Protectores de la Tierra. Y todo esto lo empezó una abogada británica llamada Polly Higgins. Allá por el 2008-2009 ella pensó que se necesitaba articular un deber de cuidado hacia el planeta y que había que ver cómo hacerlo, y se puso a investigar, descubrió el término ecocidio, que ya se había utilizado a principios de los años 70 y que luego, cuando se estaba elaborando el borrador del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional en los años 90, el ecocidio figuraba ahí, pero por presión de 4 potencias se eliminó del borrador final. Y Polly empezó a hablar de ecocidio, dio una primera definición de ecocidio en la Comisión de Derechos de Naciones Unidas en el 2010, y a partir de ahí esa definición es la que se ha venido utilizando. En 2017
Poli, conjuntamente con otra mujer, Yoyo Meta, pues crearon la campaña Stop Ecocidio, el movimiento Protectores de la Tierra, y desde entonces estamos trabajando. Tenemos presencia ahora mismo ya en muchos países, ¿no? Y Maite, una pregunta, porque claro, ahora sí que estamos viendo, ¿no?, cómo el medio ambiente empieza a ser un tema central también para las grandes empresas que buscan reducir su huella de carbono, que buscan bueno, pues llevar a cabo prácticas más sostenibles, algo que antes no se tenía en cuenta, ¿no? Solo se pensaba en la productividad, pero no se pensaba en los daños que estaba causando el planeta, pero sin duda ahora, por lo menos en Occidente, sí que es un tema central. Es decir, que esto tendría todavía ahora, en la situación actual o en el contexto actual, parece que puede tener más visos, ¿no?, de, bueno, pues de tener una resolución, ¿no?, de que este ecocidio pues pueda pasar a ser un delito. Pero ¿a quién afectaría principalmente el hecho de que, bueno, se reconociese este nuevo delito? ¿Quiénes serían los principales perjudicados? Bueno, yo creo que todo el mundo sale ganando en el sentido de que sería apostar por la vida, y yo creo que todas las personas quieren apostar por la vida. Cuando hablabas de que es un periodo un poquito largo de tiempo, como 4 años hasta que se pueda poner de verdad en funcionamiento este nuevo delito, también es bueno porque es un tiempo que se le va a dar a las empresas para que hagan ese cambio que es tan importante y tan necesario. Porque se trata de establecer un delito, ¿no?, un nuevo crimen en el que los responsables que han cometido este delito van a estar sentados en el banquillo de acusados. Entonces hablamos de todas las personas que toman decisiones, hablamos de los directores ejecutivos de las empresas que hacen una actividad ecocida, hablamos de los miembros del gobierno que dan permiso para que se produzca esta actividad ecocida. Es decir, se establece toda la cadena de responsabilidad penal, y se trataría de que respondan ante un hecho delictivo que han cometido, ¿no? Y además hay que reparar el daño. Hasta este momento, sobre todo cuando se ocurrían delitos medioambientales, las empresas han respondido pagando multas y ya está, pero los directivos, los que han tomado decisiones, se iban de rositas, y se trata de decir: no, tenéis que cambiar la forma de actuar, esto ya va a ser ilegal, y esto abre también la ventana a nuevas posibilidades y nuevas formas de establecer empresas y establecer actividades que den dinero, pero que no destruyan el medio ambiente. Y Maite, ya así para terminar y para que la gente pueda tener un poco una idea, ¿no?, de qué puede ser un ecocidio, no sé si me puedes dar algún ejemplo. Yo estoy pensando, por ejemplo, en algún vertido, pero también hay accidentes, ¿no? Accidentes que, bueno, que no se podían prever a priori y que pueden causar un desastre medioambiental. Entonces, así para que nos hagamos una idea, ¿qué puede ser un ecocidio? ¿Alguna situación que conozcamos? Bueno, aquí en España conocemos casos muy directos que han ocurrido en el pasado, por ejemplo, el caso Prestige, porque cuando hablamos, voy a decirte cuál es la definición, en 200 palabras, cómo los juristas han logrado encajar todas las piezas para hacer una definición que cubra cualquier tipo de ecocidio. Voy a decirte la definición que han dado estos juristas y entonces te voy a dar ejemplos que caben todos dentro de esta definición. Ecocidio es cualquier acto ilícito o arbitrario perpetrado a sabiendas de que causa graves daños y que sean extensos o duraderos al medio ambiente. Entonces, por ejemplo, el caso de Prestige se trató de un acto arbitrario porque realmente el barco era de un solo casco, estaba en unas condiciones terribles y tenía una carga peligrosa, y sin embargo el barco estaba funcionando. Hubo un accidente y el resultado fue un desastre medioambiental que es uno de los más grandes que ha sufrido no solo España, sino también Portugal y Francia. Entonces el Prestige es uno, lo que ocurrió con las minas de Bolidén es otro, ¿no? La contaminación del Parque Nacional de Doñana, el caso del Deepwater Horizon en el Golfo de México, los incendios en la Amazonía y en el sudeste asiático y en el Congo, la contaminación de los ríos masiva por minas
que están operando sin ningún tipo de control de sus residuos. El cambio climático es otro ecocidio, hablamos de ecocidio climático porque se está produciendo, y las empresas que están extrayendo petróleo y están forzando a que consumamos petróleo saben que se está causando un grave daño a la atmósfera y que eso nos repercute y está cambiando el clima. La sobrepesca, el uso de artes muy destructivas que están vaciando de mares, de vida a los mares, el uso de agrotóxicos. Quiero decir, tenemos tantos ejemplos, tristemente, ¿no? Tenemos muchos ejemplos de ecocidio que hay que cambiar. Tenemos que cambiar el modo de operar la humanidad y relacionarnos de otra manera con el medio ambiente, ¿no? Yo decía una tontería, Maite, porque claro, te hablaba de un accidente, pero también ocurre con otros delitos, que al final, aunque sea un accidente, pues la gente comete ese delito por omisión, por ejemplo, y aún así tiene que cumplir condena. Es decir, que muchas veces, Claro. aunque sea por accidente, también tienen que asumir responsabilidades. Así que ahora que me comentabas, ¿no?, todos estos ejemplos, sí que lo he visto más claro. En cualquier caso, seguiremos muy de cerca cómo evoluciona esto del ecocidio, ese delito que podría terminar, o debería, ¿no?, terminar formando parte de ese cuerpo jurídico internacional. Gracias, Maite, por habernos explicado un poco en qué consiste en esto. Sí, dime. Una última cosa, porque al final se trata de voluntad política, son los estados los que van a decidir si se saca adelante este nuevo crimen, y yo quiero decir que aquí en España estamos haciendo todo lo posible para que el presidente del gobierno haga público una declaración diciendo que España va a estar entre los países que apoya la creación del crimen de ecocidio. Y en eso estamos, ¿no? Porque al final va a ser un acto de voluntad política el crear este nuevo crimen, y los ciudadanos tenemos que decirle a nuestros gobernantes si queremos que esto suceda. Pues ahí queda ese mensaje. Maite Mompó, directora de la campaña Stop Ecocidio en España. De nuevo, gracias por habernos explicado bien qué es esto del ecocidio y en qué estado está, ¿no?, este delito para incorporarse al ordenamiento jurídico internacional. Gracias, Maite. Muchas gracias a vosotros. Un saludo.